Muy buenos días, jóvenes estudiantes. Vamos a dar inicio a la clase de hoy, 1 de marzo. Una clase que tiene una caracterización especial debido a circunstancias que están en este momento fuera del alcance. Voy a tener que hacer la intervención de esta clase en una cápsula que se graba este día desde muy temprano, de tal forma que ustedes puedan tener acceso a la clase en hora. En este momento, pues, básicamente vamos a estar atendiendo a las 11 de la mañana un compromiso profesional que nos impide el estar de manera en tiempo, digámoslo así, pero va a estar esta grabación tratando de, como les reitero, es una grabación que se hace digamos, un poco más temprano de la hora de la clase normal de ustedes, pero que de alguna manera pues me permite suplementar o tratar de darle la intervención a la clase que tenemos preparada. Bueno, vamos a tratar siempre con esta misma dinámica. Vamos a tratar de compartir con ustedes la pantalla. Vamos a abordar el tema. El tema en el que vamos a estar trabajando es un tema muy interesante. Vamos a estar trabajando lo que es una definición y una caracterización del tercer sector desde la gestión, desde la administración de las políticas públicas mismas. Y creo que toda esta gestión gubernamental va a ser importante para que podamos definir, caracterizar, entender y comprender por qué es importante el abordaje del tercer sector como una lista académica. Así es que sin más preámbulos, esta jornada responde siempre a la temática que se ha instaurado de tal forma que los días lunes establecemos el contacto teórico y el miércoles sostenemos nuestra sesión siempre, pero más con indicaciones para el abordaje de los diversos trabajos prácticos que ustedes van a estar haciendo. Esto incluye lecturas, esto incluye elaboración de esquemas, elaboración de videos, elaboración de infografías. Todas estas actividades que permitan garantizarnos un aprendizaje comprensivo, una estructura práctica de cómo el tercer sector es importante para la gestión gubernamental. Así es que, sin más que, vamos inmediatamente. El tema de hoy, 1 de marzo del año 2021, del año en curso, es definición y caracterización del tercer sector. La agenda pedagógica, bueno, vamos a tratar de plantear esto siempre en cada uno de los temas. Está compuesta por 6 puntos: exploración del conocimiento previo por parte del estudiante. Vamos a estar trabajando también con una introducción metodológica del tema, de tal manera que podamos conocer los objetivos de la clase, la ejecución y el desarrollo de los componentes teóricos de la clase. Va a haber un espacio de preguntas y respuestas, pero la lógica que usted me podría plantear, bueno, profe, pero ¿cómo es posible que exista un espacio de preguntas y respuestas en una clase, en una aula invertida, en donde usted está dejando ya previamente grabada esta cápsula 2 horas antes de que iniciemos? Entonces, la respuesta es, está un foro, está un grupo de WhatsApp en donde usted en tiempo real me puede abordar sin problema alguno. La retroalimentación del contenido, eso nos va a permitir fundamentar los aspectos más difíciles de la comprensión del tema y el cierre de la clase. De esta manera vamos a dar por iniciado el abordaje de nuestra interlocución. Seguramente, estimados estudiantes, ustedes han escuchado esta expresión del tercer sector anteriormente. Probablemente no, es una cuestión de criterios o de qué tanto hayas profundizado con algunas lecturas propias de la gestión gubernamental, específicamente en un campo como lo es el tercer sector. Realmente existen muchas definiciones académicas del tercer sector. Muchos investigadores de carácter social y en el ámbito económico de seguro están escribiendo en este momento este tema, y es que es un tema que realmente se pone al centro del debate por todo lo que representa, por todo lo que implica y por lo que es el tercer sector en la gestión gubernamental. De tal forma que las entidades precisamente del tercer sector aparecen en su mayoría por el empuje de la ciudadanía o por el interés mismo de las empresas que gustan involucrarse en acciones concretas en la mejora de los ámbitos de trabajo en los que están interesados. Y es que el tercer sector, lo decía en la sesión de encuadre de clases, de encuadre de la asignatura, es un grupo que busca una organización social en donde hay un rol mediador entre lo que ocurre en la empresa privada y lo que ocurre con el gobierno.
En muchas ocasiones el tercer sector, como hemos dicho, surge por la ciudadanía misma, pero también surge por el interés de algunos conglomerados empresariales. Un ejemplo podría ser Pemex, y pensar en que Pemex tiene una capacidad organizativa del tercer sector, de tal forma que ellos al trabajar con petróleo, probablemente estén conscientes de cómo el petróleo, de una manera directa o indirecta, contamina el medio ambiente. Entonces, Pemex, estoy citándola por mencionar un ejemplo, no porque sea algo categórico o contundente, y nos permite ver cómo Pemex organiza un grupo de personas que trabajen en pro del medio ambiente y se encuentren visitando escuelas, generando campañas de concientización, campañas de reforestación, tratando de alguna manera de buscar ese punto de equilibrio que con sus acciones hace Pemex en contra del medio ambiente, ¿no? Entonces esa es una forma de generar un ámbito de intervención en los rubros educativos, por ejemplo, en los rubros sanitarios, en los rubros humanitarios, medioambientales, en los casos de protección animal que últimamente están siendo muy fuertes acá en Guadalajara, casos de cooperación internacional, culturales, artísticos, deportivos. De tal manera que muchas de estas organizaciones están interesadas en el desarrollo de estos ámbitos. Y para ello, precisamente, se basan en una parte muy importante del trabajo de las organizaciones que se conforman. Ese punto de equilibrio entre lo privado y lo público, esa organización ciudadana o esa organización que surge por un interés empresarial, ese grupo de personas propiamente es el que vamos a llamar tercer sector. Dicho de otra forma, vamos a poder garantizar que cuando hablamos del sector social en México, vamos a entender cómo este sector social en México tiene múltiples connotaciones. Algunos realmente, como lo ha sido mi caso, digo, el concepto tal de tercer sector me remite a organizaciones civiles no gubernamentales. Entonces yo podría decir de manera categórica que buena parte del grupo que representa el tercer sector está conformado precisamente por organizaciones civiles. Estas organizaciones con una connotación productiva buscan realizar trabajos cooperativos, buscan incluso en algunos sectores generar una representación sindical. A otros esto les lleva a pensar en organizaciones de caridad vinculadas a una u otra religión o un grupo de voluntarios dedicados a la asistencia de grupos vulnerables. Y es que en eso consiste precisamente el tercer sector, en esta capacidad que tienen las personas de organizarse para precisamente conformar organizaciones civiles que busquen dar solución a una problemática determinada. Yo creo que esto es algo que lo he venido mencionando en cada una de las clases, que la gestión gubernamental debe de ser una gestión que deba de responder a las necesidades coyunturales de los tiempos y espacios que estamos viviendo. Un ejemplo en concreto podría ser el tratar de garantizarnos una participación social justa y equitativa hoy en tiempos de COVID. Por ejemplo, ¿de qué manera se podría organizar una votación electoral, una participación política tan importante como lo es una votación en tiempos de COVID? ¿De qué manera podríamos construir propuestas de políticas que busquen darle solución a estos diversos escenarios? De alguna forma, otro grupo de personas, cuando piensan en tercer sector, están pensando en iniciativas respaldadas por la empresa privada. La empresa privada suele en muchas ocasiones gestionar estos grupos de tercer sector, pero para trabajar un componente que se llama responsabilidad social corporativa. Y es que buscan de alguna manera el tratar, y no lo voy a decir con malicia, pero sí en alguna forma también
de aparentar hacer algo bueno, pero muchos de nosotros hemos descubierto, y no estoy generalizando, que en buena medida gran parte del sector empresarial, cuando se ha puesto a trabajar en la consistencia viva del tercer sector, lo ha hecho para reducirse impuestos. Y de alguna manera o de otra estamos viendo que en este escenario también están apareciendo estos grupos que en teoría, y digo en teoría porque pues es un poco lo que pasa a veces con este grupo Televisa. Por ejemplo, yo veo el noticiero Televisa y de repente me toca pensar que le están dedicando 3 minutos de televisión a un reportaje porque una anciana está pidiendo la ayuda para que le den una silla de ruedas. Entonces la pregunta es, ¿qué será más caro desde la concepción económica? Un reportaje de 3 minutos en televisión o que Televisa le comprara la silla de ruedas directamente a la persona que está necesitando la ayuda. Ahí es donde nosotros podemos ver que estas iniciativas respaldadas por lo privado canalizan obras en particular y es donde intentan de alguna manera gestionar la promoción de un desarrollo social, pero un desarrollo social que también busca responder a las necesidades imperantes de los derechos humanos mismos de las personas. En otros escenarios podría ser la garantía de la protección de un medio ambiente, como lo que estaba ocurriendo, por ejemplo, semanas atrás en Texas, con este tema de las grandes nevadas, provoca el congelamiento de buena parte de estos sistemas de cañerías o de tuberías que transmiten el gas y pues provoca prácticamente el cierre de muchas actividades empresariales industriales en México que demandan de este valioso recurso como lo es el gas. Entonces el tercer sector, como se decía anteriormente, pues sí, hay muchas personas que están trabajando en este tema, que delimitan el tema al ámbito de la actuación, al ámbito de hasta dónde como grupos de personas buscamos darle solución a una problemática. Y de alguna manera también se presentan características de aquellas organizaciones que forman el tercer sector. Pero bueno, vamos a plantear quizás en un primer momento, ahora que ya definimos más o menos lo que es el tercer sector, vamos a tratar de decir cuáles son estas 5 características tan importantes que debe tener el tercer sector. Aguántenme tantito, vamos a ver acá una situación. Vamos a presentar estas 5 características. Las 5 características que van a primar en el abordaje del tercer sector son las siguientes. Número 1, organizaciones del tercer sector están organizadas institucionalmente. Una cosa que va a ser como muy interesante esta característica es que hay un trabajo final, que lo digo desde esta que se constituye como la primera clase, en donde ustedes van a tener que conformar su institución, su organización no gubernamental. Una institución del tercer sector está debidamente estructurada. Y para estar estructurada, una institución tiene una misión, tiene objetivos, tiene un presupuesto. Y este presupuesto, más allá del pago de salarios, de honorarios, de emolumentos, como usted le quiera llamar, sirven precisamente para tratar de llevar una clara consecución de los objetivos que persigue, de tal manera que es una institución del tercer sector busca darle respuesta a la problemática de niños abandonados o de niños con parálisis mental que son abandonados, pues bueno, los presupuestos deben de garantizar que estos niños tengan un local digno, que tengan una asistencia médica adecuada, que tengan la respectiva alimentación. De eso se trata precisamente la construcción de una organización institucionalmente instaurada en el ramo del tercer sector.
¿Qué es lo que permite que las organizaciones del tercer sector se constituyan institucionalmente? Pues bueno, que sean más transparentes, que digan quién les da presupuesto, en qué se gastan el presupuesto, de qué manera buscan generar más ingresos. Y es que al tener todas estas situaciones inscritas en registros públicos, esto obliga a que las organizaciones del tercer sector se sometan a regulaciones, a rendiciones de cuentas. Y es por eso que cuando una organización del tercer sector rinde cuentas a la sociedad a través de las diversas instancias del aparato estatal, vamos a ver cómo este elemento da seguridad a quienes trabajan en las organizaciones no gubernamentales, permite que la gente sepa qué hacen, cómo lo hacen, para qué lo hacen y qué es lo que espera en este sentido la sociedad mexicana de las organizaciones civiles no gubernamentales, que generalmente terminan siempre conformando buena parte del tercer sector. Son entidades privadas, realmente no son parte de una estructura pública, no forman parte de una estructura del Estado. Entonces, de alguna manera, al ser las instituciones del tercer sector parte de una entidad privada, esto les da mayor independencia al momento de buscar dar fiel cumplimiento al trabajo. Acá nosotros vamos a poder ver que no es, y esto lo aclaro, es que no significa que una organización no gubernamental no pueda recibir apoyo público por vía de subvenciones. El más claro ejemplo puede ser la Cruz Roja y las donaciones que recibe la Cruz Roja. De hecho, creo que hasta existe un juego de lotería, un premio de lotería que se hace en honor a la Cruz Roja para recaudar fondos. La Teletón también recibe apoyo público. Y ahí es donde vamos viendo cómo las organizaciones del tercer sector funcionan, unas con fondos públicos, otras con fondos privados y otras pues, con ese mix, ¿no? En donde vamos viendo, por ejemplo, cómo van variando las diversas formas de financiar a las organizaciones del tercer sector. Una tercera característica es determinar que las entidades y organizaciones que conforman la estructura fundamental institucional del tercer sector, pues son instituciones que no tienen ánimos de lucro. ¿Qué significa que una institución no tenga ánimos de lucro? Que no persigue ningún interés por maximizar la ganancia del recurso. En ese sentido, no reparte beneficios entre las personas, socias o miembros de los órganos del Estado como tal, y es que todos los beneficios que se consiguen, por ejemplo, en el caso de la Cruz Roja, si la Cruz Roja decide vender pines y vende 1 millón de pines en 1 millón de pesos, pues la Cruz Roja lo que haría, me imagino, pues no soy miembro pero en un ejemplo hipotético, sería comprar medicamentos, diría, bueno, a lo mejor nuestra ambulancia necesita llantas, compran llantas y así de alguna manera las instituciones están logrando reinvertir los recursos para poder canalizar los objetivos que persiguen. En función de ello, las organizaciones sin ánimo de lucro tienen memorias de sus actividades, rinden cuentas, le dicen a la base social qué hacen, cómo lo hacen, para qué lo hacen. Y es eso, es esa cultura del dar cuenta de cómo trabajan las instituciones no gubernamentales. Una cosa que es importante que tiene que ver con esta estructura taxonómica de la forma en cómo se gobiernan los aparatos del tercer sector es esta figura que se denomina el autogobierno. Y es que dependiendo de la figura jurídica, una organización del tercer sector tiene un órgano que es la última instancia. En este caso podría ser que una ONG que usted ha hecho en favor de la violencia contra la mujer, para paliar esta problemática. Entonces, probablemente tenga una directora. En algunos casos es la directora quien toma las decisiones. Probablemente una forma de autogobierno de una institución del tercer sector sea un consejo consultivo, que serían 4, 5, 6 personas las que toman las decisiones en conjunto
para poner en la balanza qué es lo que se hace y qué es lo que no se hace. Entonces vamos viendo, por ejemplo, que otra forma de autogobierno son los patronatos, es decir, donde hay un grupo de personas que aunque no reciben una retribución alguna, pues son personas que están al frente de las instituciones mismas. Esto del patronato pues surge porque precisamente ellos pueden convertirse o son parte de los grupos de los patrocinadores mismos que están financiando las instituciones, y eso es válido porque no se encuentra fuera de ningún marco jurídico que pudiese impedirlo. Una quinta característica de las organizaciones no gubernamentales es que estos aparatos institucionales, que estas organizaciones mismas realmente trabajan con voluntarios. En muy pocas ocasiones hay contratación de personal, va a depender siempre de la naturaleza misma, del tamaño de la institución, porque yo conocí por ahí una organización no gubernamental inglesa, según yo es inglesa, pensé que era estadounidense, y me lo decía alguien, es que de cada dólar que nosotros recibimos de donación, 25 centavos son los que se destinan para la ayuda de los niños, y el 80% de ese dólar que se dona, básicamente, por ponerlo en un tono más cuadrado matemáticamente hablando, si yo dono $1 para esta ONG, de la cual no omito el nombre, 75 centavos serán para la institución para gastos administrativos y 25 nada más para ayudar a los chicos. Entonces ahí vamos viendo que cada organización tiene su propia estructura organizativa y responde a sus propios intereses. Una de las ventajas que ustedes van a tener con el abordaje de esta propuesta de aula invertida, que es una estrategia didáctica en donde yo grabo la cápsula de la clase explicando el contenido para que usted entienda de qué manera se relaciona con la administración gubernamental, es que estos videos usted los puede poner en pausa, los puede retroceder, los puede adelantar, los puede ver las veces que a usted le ronque la gana, lo puede hacer desde el teléfono celular, desde una tablet, desde una computadora, incluso hasta descargar este video y guardarlo para su archivo. Entonces creo que esta estrategia es bastante interesante en la medida que nos ayuda a maximizar el tiempo y que no necesariamente nos tiene arraigados al tema de las videoconferencias, pues ustedes han podido comprobarlo que muchos están en la comodidad de su cama, muchos están en sus trabajos. Y a propósito de eso, sí quiero decirle a las personas que están faltando a esta clase que sí estoy un poco preocupado porque con 3 inasistencias que tenga, pues prácticamente está perdiendo el derecho de evaluación. ¿Por qué? Porque el mismo reglamento nos indica que un estudiante que no cumple con el 80% de las sesiones del semestre, realmente pierde su derecho. Entonces recordarles por favor que no deben bajo ninguna circunstancia el perderse estas clases. Entonces, escuche bien por favor, qué bueno que no lo dije al principio y que lo digo hasta ahorita, porque esto es garantía de que usted está viendo este video. Le voy a suplicar que si usted está viendo este video en el canal de YouTube, en donde voy a alojar esto, en un par de minutos termino esto, voy a pedirle por favor que mientras esta grabación de la clase se está desarrollando, que usted en el chat pueda colocar su nombre completo y la palabra presente. Va a salir la hora en la que usted está emitiendo el comentario, y después de que usted haya puesto su comentario con su nombre y con el término presente, el siguiente que le voy a pedir es para pasar asistencia, que le den like a este video, por favor, en la hora que se supone tenemos esta clase, y que deje un segundo comentario señalando cuáles cree usted que fueron los puntos más importantes que se abordan en esta clase. Entonces, esa es parte de lo que se va a hacer. Habiendo dicho un poco sobre el tema de las características de las organizaciones no gubernamentales, hay que decir algo que es muy importante, y es que el sector social, el tercer sector en México, está realmente conformado por un gran mosaico heterogéneo en el que caben
muchos sectores del tejido social mexicano. Y es que cada uno de estos sectores va a perseguir darle respuesta a muchas problemáticas en específico. Yo lo he dicho, bueno, la comunidad LGTBI, el maltrato animal, el tema de la nutrición infantil, o sea, cada institución va a tratar de darle intervención con cierto grado de profesionalización a lo que representa la labor del tercer sector. Esto a veces se vuelve difícil de entender porque cada institución que conforme el tercer sector representa sectores que de alguna manera probablemente no estén en mi interés y que por lo tanto pues yo no tengo interés en trabajar o en colaborar con ella, pero creo que eso es parte de la riqueza misma de ese pluralismo democrático institucional que tiene el tercer sector, que la organización civil es básica para poder buscar la gestión de la solución de los problemas que enfrentamos como sociedad mexicana. Por ello, que no esté siendo suficientemente considerada la participación ciudadana en muchos sectores, porque a la gente le cuesta organizarse, y es que es increíble. Yo me percato cómo hasta para organizarse en un coto, en un barrio, en la calle donde vives, cuesta para recolectar fondos, porque necesitamos tapar un bache de la calle y eso se vuelve unos vecinos, yo no, yo estoy rentando, yo para qué voy a invertir, otra gente que siempre se queja por todo y por nada, y el típico vecino que es el que habla de todo, el que cree saberlo todo, pero que nunca aporta financieramente. Entonces esa es un poco la situación con las instituciones del tercer sector. Hay tantos problemas que hay, así de problemas, así hay instituciones no gubernamentales de organizaciones civiles que van a tratar de dar respuesta para construir propuestas de solución a los diversos problemas que suelen a veces tener en crisis a nuestras latitudes geográficas. Lo que quizás pocos han alcanzado a entender, a reflexionar, a vislumbrar, es que en el seno del también llamado tercer sector se están desarrollando a lo largo de muchos años una serie de capacidades que por lo general tienden a ser de mayor utilidad para afrontar crisis durante periodos de emergencia sanitaria. Por ejemplo, yo jamás había visto un mundo tan organizado como con el tema del COVID, por ejemplo, cerrar aeropuertos en el mundo. Los gobiernos organizándose para detener los sistemas económicos. Jamás había visto un aeropuerto de Guadalajara cerrado. No importase si eran las 2, 3 de la mañana, el aeropuerto de Guadalajara siempre estaba abierto y siempre ha sido así. Y pues ahora una pandemia reestructura todo, cambia todo, y es por eso que estamos viendo que las organizaciones del tercer sector realmente desempeñan un gran papel. Lo pudimos ver, por ejemplo, cuando la Universidad de Guadalajara se organiza para entregar despensas a un montón de estudiantes que pues tenían esa grave necesidad. Yo creo que eso es como muy importante para ver cómo la organización del tercer sector sirve precisamente para dar este acompañamiento en casos de emergencia, en resolución de problemas en particular, en buscar participación civil a través de crear partidos políticos, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que el abanico de intervención del tercer sector es tan amplio que son muchos los campos de trabajo donde se puede incorporar la labor del tercer sector. Si algún común denominador podríamos encontrar dentro del variopinto conjunto de cómo se conforma el tercer sector, podemos hablar que estas instituciones no tienen un carácter lucrativo con lo que hacen. En todos los casos, su objetivo principal es darle solución a los problemas en los que ellos se enfocan. Y esto permite como que la gente tenga una mayor claridad de qué tipo de institución no gubernamental está trabajando para darle respuesta a los problemas de un municipio, a los problemas de un coto, a los problemas de un país. Entonces a eso realmente es que las organizaciones del tercer sector se dedican.
Y es justamente este enfoque el que le da a las instituciones del tercer sector la experiencia necesaria para poder encontrar las respuestas a los diversos problemas que busca remediar. Sobre todo cuando estamos en situaciones críticas, cuando estamos en situaciones donde el sistema de salud colapsa, no hayamos qué hacer. Y pues bueno, ya encontramos algunas instituciones del tercer sector que están tan bien organizadas que hasta te llevan una dotación de oxígeno a tu casa, no te pueden prestar un tanque de oxígeno, te lo dan cargado. Si tú, por ejemplo, tienes una crisis muy fuerte, pues tú hablas a estas organizaciones y te apoyan. Y son organizaciones que en la actualidad no están recibiendo nada, sino que ellos mismos dicen, no, pues somos médicos, entre nosotros nos donamos mascarillas, nos donamos guantes, nosotros mismos pagamos el llenado de los tanques de lo que nosotros hacemos. Y ahí es donde yo digo que para a veces conformar este tipo de instituciones se requiere de una gran sobredosis de espíritu de servicio. Yo creo que eso es importante. Otro de los elementos que hay que dejar claro es que sé, y lo tengo muy claro en mi enfoque para entender el tercer sector, es que el tercer sector busca atender problemas públicos, pero que en las condiciones actuales a veces se busca resolver problemas que probablemente sean más del interés del gobierno, o no del interés, sino de la competencia del gobierno. Un ejemplo claro es, pagamos todos un servicio de agua potable. ¿Qué pasa cuando se quiebra una cañería, cuando explota una cañería? Hay que hacer el reporte, ¿no? No estoy muy seguro si es CIAPA, desconozco en mi condición de extranjero, pero si yo le hablo a CIAPA viene y de repente voy a verificar si efectivamente CIAPA, me pueden decir ahí en el chat en este momento cómo se llama la verificación. Voy a buscar. Y de repente, si yo hago la denuncia o hago el reporte a... Sí. Si yo hago el reporte a esta institución, me doy cuenta que lógicamente se va a tardar un mundo en venir, esta institución va a romper la acera, la banqueta, medio repara el daño, pero no tapa el orificio que deja. Entonces uno dice, bueno, le hablo a la gente de la alcaldía, del ayuntamiento, para que nos den respuesta. Dicen ellos que no es responsabilidad de ellos, que es de CIAPA dice que no. Y total que vemos que por más instituciones del tercer sector que tengamos, se pasan la pelota entre ellos y terminan por no darnos una respuesta a las situaciones que tenemos que enfrentar. En ese sentido, las organizaciones sociales, las organizaciones del tercer sector, por nuestra parte, entendemos que deben de esforzarse para demostrar una madurez y profesionalismo institucional. Hay una situación muy interesante. Esta gente trabaja para resolver problemas sin recibir una remuneración como tal, y eso es algo muy digno de aplaudir. En función de ello, el organizar, el gestionar una institución del tercer sector como parte de lo que ustedes deben de aprender como administradores y gestores gubernamentales es precisamente el propiciar, el actuar en conjunto entre los ciudadanos y las estructuras de la sociedad que deben de velar por la solución de los problemas mismos. Y es que necesitamos como país de más instituciones del tercer sector que nos ayuden a intervenir en la recuperación institucional del México que queremos. Y es que era como muy difícil de comprender, ojalá que entiendan este mensaje, no lo digo con ninguna intención política, porque no es eso, lo aclaro, digo, para el que tenga problemas de comprensión con lo que quiero decir, que a veces te indigna que en plena pandemia se den cerca de 80 y tantos, un poco más de 80 millones de pesos para, para infraestructura deportiva, cuando probablemente con todo ese dinero se pudo haber comprado más vacunas para atender la crisis sanitaria en la que nos tiene sumergidos el COVID.
Y es que en función de eso mismo, también nosotros vemos que el tercer sector, por ejemplo, si tiene una intervención de la empresa privada, pues poco podría decir del por qué los bares están abiertos y las escuelas y las universidades están cerradas. Entonces eso también es importante porque te da una panorámica diferente para entender qué es lo que pasa o cómo funcionan las instituciones del tercer sector. De una manera muy particular, yo creo que dentro de todo esto, una de las conclusiones más importantes que podríamos dar de esta pequeña eh, primera intervención es que día a día, y lo digo con mucha preponderancia, día a día el tercer sector se ha transformado sin darnos cuenta en un actor relevante en el desarrollo social y económico de nuestra sociedad. O sea, muchas instituciones del tercer sector precisamente están enfocadas en estos dos grandes componentes, en el desarrollo social y en el desarrollo económico. Y eso vuelve que las instituciones del tercer sector ayuden a los gobiernos a dar respuestas prontas, oportunas a los aparatos del Estado en las soluciones ágiles e imaginativas a las diversas situaciones que la misma sociedad demanda, ¿no? Eso es importantísimo. Y ahí vemos cómo el tercer sector, cuando está muy bien organizado, cuando trabaja de buena forma, se vuelve un aliado muy importante entre estos dos grandes bloques, como lo había dicho, entre el sector público y el sector privado. Y es que solamente desde esta visión las entidades del tercer sector existirán en la medida en que la sociedad siga pensando que son útiles y necesarias para resolver problemas, para intermediar, para apoyar, para gestionar en las diversas problemáticas que vivimos en el contexto mexicano día a día. Bueno, de esta manera es como yo presento a ustedes el abordaje de este primer tema. En primer lugar, como lo reiteraba, la invitación es para que ponga su nombre presente en el chat de este video y que también pueda dejar usted una opinión interesante, que reflexione sobre qué fue lo que esos elementos de análisis tan importantes que estamos viendo en la primera clase, ¿no? Reitero nuevamente las disculpas del caso, pero como lo dije, mi ausencia en forma no responde a un desinterés, al contrario, creo que ni siquiera me hubiese atrevido a preparar este pequeño video casi que en el inmediato, insisto. Tengo quizás como un poco más de 65 minutos para que podamos iniciar la clase en forma con ustedes, pero que de alguna manera quise no dejarlos abandonados. Les dejo en la transmisión en directo de esto. Y habiendo dicho eso, pues la invitación es la de siempre, a tratar de que en tiempos del COVID podamos tener esa concreción de un espíritu más solidario, más cooperativo, los gestores gubernamentales y todos los contextos profesionales en los que la Universidad de Guadalajara interviene, deben de hacernos mejores personas. Ese es un componente importante que como universidades tenemos. En función de ello, pues les he explicado un poco de qué se trata este tema del tercer sector. La invitación es para que el próximo miércoles, por favor, estén siempre también atentos al canal, perdón, al WhatsApp, para que yo pueda darles el link de la clase y asignarles de manera muy oportuna, muy directa en esta estrategia de trabajo, que lo digo para seguramente quienes no son parte de esta clase y están viendo este video, que esta clase se divide en dos grandes segmentos: la presentación teórica que yo hago y una segunda sesión que está más enfocada en la asignación de las tareas, de las actividades académicas prácticas complementarias que le dan forma a esta asignatura. Así es que sin más preámbulos, pues la invitación ya está hecha. No tengo más que agradecerles por la atención prestada. Y pues reitero nuevamente, nos vemos este próximo miércoles con el afán de resolver las diversas actividades que estaremos trabajando.
Así es que reciban a título personal un fuerte y efusivo abrazo cargado de energía positiva, muchas bendiciones, éxitos en su jornada académica o profesional y pues bendiciones vacías. Hasta la próxima, si Dios lo permite.